que le contaron el caso de un de un tipo que le mató a a su familia y yo, ah, sí, eso me contó el profesor Martín, le dijo otra vez, ¿verdad? A la puta. Y antes de que cuentes el caso de Gastón Gadín, yo la primera vez que escuché de que ese parque era un cementerio era porque, no sé si vos te acordás, había un programa en Telefuturo que daba los jueves que se llamaba Más allá de la razón. Y era Y de, además, o menos, pero no era tan viejo, ponerle que yo tenía 9 años más, uno de 10 por ahí. Y era de todo casos paranormales del Paraguay, ¿verdad? Y contaba de que los perros veían apariciones en el parque y qué sé yo. Yo ya me llegué a ir de noche, yo no vi un carajo nada, ¿verdad? Pero supuestamente vi que así testimonios, muchos luego de que se le veía a gente, a mujeres con, viste, esas ropas de la época colonial y eso, caminando por ahí, cosas así. sí. Y me gustaría que cuentes lo de Gastón Gadín y si sabes alguna historia, algo de eso. Bueno, pasa que con todas las ciudades, sobre todo las ciudades antiguas, Asunción también tiene sus famosos mitos urbanos. Se habla pues mucho hoy de lo que son los mitos urbanos, un poco paralelamente a lo que pertenece al folclore, porque el folclore reúne, digamos, los mitos ancestrales, los mitos que nos vienen ya desde los indígenas o de la vertiente europea que se pierden a la noche de los tiempos. Pero se siguen generando nuevos mitos, nuevas leyendas, y son los llamados mitos urbanos. Esto empieza sobre todo con la aparición de aquel criminal en serie del que nunca se comprobó si existió o no, el famoso Jack el Destripador. Con él empieza esto de los famosos mitos urbanos. Son historias que surgen en un lugar del planeta y van corriendo de boca en boca o por medio de periódicos. También la prensa amarilla nació Mm. justamente de un mito urbano. Con los casos de Jack el Destripador precisamente, nace la famosa prensa amarilla que se preocupa más por el sensacionalismo que por la verdad. Y ahora con esto de las comunicaciones inmediatas, las redes sociales, internet, televisión, etcétera, con más razón se van difundiendo y nos vamos enterando de un montón de historias. Pero nuestra ciudad capital, Asunción, tiene también sus historias. Historias que son muy antiguas y otras que son más bien nuevas. Historias que se funden entre lo verídico y lo legendario. Lamentablemente, el caso Gastón Gadín no tiene nada de legendario, es absolutamente verídico. Pero se da para el debate porque más allá de lo anecdótico, más allá de lo macabro de esta historia, creo que tenemos que sacar algunas lecciones, tanto para nuestra justicia como para nuestra opinión pública. Porque ese es un caso que tuvo varios vicios. Profe, Pero consulta, sí, en qué año fue eso, sabes? bueno, el famoso parricidio ocurrió en 1915, concretamente el 26 de julio de 1915. Y a partir de ahí se sigue el proceso a Gastón Gadín, que asesinó a sus padres, que dura 2 años y culmina con el fusilamiento de Gastón Gadín en diciembre de 1917. Es una historia que la mayoría de la gente tiene en la mente, pero así a retazos. No tiene la historia completa. La mayoría de los asuncenos oyó hablar, les suena el caso del parricida de Villamorra, pero a mí me gustaría que tengan una visión completa de esta historia. Una historia que está harto documentada porque el interesado, el que quiera hacer una investigación, el que quiera hacer un artículo periodístico, el que quiera escribir un libro al respecto, están los registros judiciales completos. El primer archivo tiene más de 600 páginas solamente sobre el caso. De modo que vamos a referirnos a algo absolutamente verídico. Y digo, lamentablemente, esto no tiene nada de legendario. Se queda con ese sabor de leyenda urbana por lo macabro, pero es tremendamente cierto. Vamos a hacer primero el relato de aquello
Y luego quisiera tirar algunas cosas para que nos cuestionemos un poco con respecto a este caso. La desgracia sucede a una familia de franceses, que acá en Paraguay llamamos Gadin, que en francés el apellido se pronuncia Gabin, pero más conocidos como Gadin. Los esposos Lorenzo y Emma Gadin, que vienen como inmigrantes, se instalan en Asunción con su hijo Gastón, Gastón Gadin, un joven de 17 años. Y se instalan en una residencia, en una mansión respetable, en Villamorra. Para los que quieran saber la ubicación exacta, no sé si ubicas, le decís la Casa Cuna, sobre Mariscal López, Sí, antes de llegar al shopping, ¿sí? sí, Al shopping Villamorra, ahí está la Casa Cuna. Bueno, sí. detrás de la Casa Cuna, en esa calle, ahí detrás estaba, ya se demolió hace mucho tiempo, la casa de los Gadín. Consulta, profe, ahí Sí, me quiero poner en contexto nomás del cómo era. Eh, Asunción ya continuaba más de eso o por ahí nomás alcanzaba ya no, Villamorra. no, Villamorra era ya un poco alejada de Asunción. Se llegaba en tranvía hasta ahí. Yo me acuerdo que Villam- vos nos enseñaste que era Villamorra porque ahí no había luego más nada y que ahí se producía, creo que había una granja, algo así. Había granjas, Viste, había granjas. imagínate que me Sí, acuerdo de lo que me enseñaste lección hace, aprendida. me enseñaste eso en el 2012 y me acuerdo todavía, sí, sí. Claro, se llama Villamorra porque el que tenía la mayor cantidad de terrenos ahí era el doctor Morra, y tenía ahí Mm, su villa. Entonces, pero era una zona, digamos, residencial. Una zona residencial. Había granjas, campos de cultivo, pero que pertenecía, digamos, a gente de bien, a gente bien posicionada, una especie de barrio de lujo era, con un aire campestre. La ciudad no ya, llegaba todavía hasta ahí, pero era una zona de gente elegante, por decirte, ¿no? Y estaba lo que hoy de la es JAI. de la JAI. Lo que hoy es la avenida Mariscal López, que era una carretera, pero con vías de tranvía. Uno iba y venía a Asunción por el tranvía. Y bueno, ahí estaba la familia Gadín y con el hijo Gastón, como te dije, un joven de 17 años. Eh, no se llevaban muy bien, padre e hijo. Al parecer, por las declaraciones del mismo Gastón, no se llevaban bien. El papá era un tipo muy estricto, muy rígido, muy severo, y a pesar de tener la plata, sin embargo, al hijo no lo trataban como hijo de familia, por decirte, no, lo trataban como un peón. No, vos tenés que trabajar, tenés que ganarte la vida, y le hacía trabajar junto a los peones. Le exigía mucho, era un padre estricto, era un padre a veces incluso violento, según declaraba Gastón. O sea, las relaciones con su papá no eran para nada buenas. Eh, a esto se suma lo amarrete que era el viejo, ¿verdad? Porque uno dice, papá millonario, bueno, algo le tiene que soltar al hijo adolescente. Para nada, amarrete como él solo. Y las cosas empezaron a descomponerse cuando Gastón se enamoró de una chica. Imagínate, a sus 17 años se enamora de una chica, pero esta es la hija de uno de los peones de su papá, una tal María Mayereyer. Todo está registrado. Pero la María Mayereyer es una chica humilde, hija de uno de los peones del papá, pero se Profe, enamoró. consulta, Sí, consulta. En esa época, la verdad que no sé, pregunto. Es qué tal el tema del racial acá en Paraguay. O sea, había todavía, o sea, había racismo, en Paraguay nunca hubo racismo. pero Nunca nunca, hubo racismo. bueno, me corrijo, no racismo, pero viste ese trato de, por ejemplo, si a los peones, o sea, te pregunto si se les trataba bien, no eran, sé que no había esclavitud, pero ¿cómo era el trato? Bueno, había dos clases de peones, Alexis. Vamos a llamarle Mm. los peones libres.
que Ahí se está. llamaban en la época y se siguen llamando todavía jornaleros, ¿sí? Que Sí, trabajaban por día, tenían su casa, su familia y recibían una paga diaria. Pero en esa sí. época todavía estaban también los mensú. Los mensú que eran literalmente esclavos. Había Esa era mi esclavos en pregunta. Paraguay, ¿sí? Había esclavos. Esa era mi pregunta. Pero ellos estaban en el interior, en los Sí. obrajes y en los yerbales. Y hacia la zona de Caguazú, Cazapá, Misiones, Guairá, estaban los mensú. La Ya. esclavitud era todavía una realidad muy triste en el Paraguay de esa época. Pero Pero podríamos decir que estos eran jornaleros. estos eran Ah, jornaleros, claro, trabajaban para el señor Gastón Gadín, pero gente pobre, gente sí. pobre. Y hay que tener en cuenta que esta familia no era paraguaya, eran franceses. Entonces ellos seguramente pensaban para su hijo una relación al mismo nivel, con alguien de más alcurnia, de mejor posición social. Entonces cuando se entera, sobre todo el papá, de que Gastón está metiéndose con esta chica, Boriajú, entonces monta en cólera y se opone taxativamente a la relación. ¿Eh? Y esto todavía enerva más al joven Gastón, que va madurando de a poco en su mente la idea de deshacerse de su papá. Ya la rabia le lleva a pensar en algo extremo, deshacerse de su papá, matar a su papá. Pero al parecer no se animaba o no se sentía capaz, entonces necesitaba un cómplice. Y él empezó a sondear entre los peones con quienes trabajaba en la chacra de su papá. Y había un tal, se llamaba León, ¿eh? Este peón de apellido León, que recibió la indirecta de Gastón un día. Che, León, ¿vos te animarías a matar a alguien? ¿Te animarías a matar a alguien? Y este peón, que se llamaba Cipriano León, le dice con toda naturalidad, matar. Pss, matar para mí no es nada. ¿Por qué vio? ¿A quién quiere que mate? Y esto parece, lo dijo con tanto aplomo y con tanta naturalidad que le sorprendió mucho al joven Gastón. Y dijo, la pucha, Cipriano, vos sí que sos macho. Y así le iba sondeando. Un día se le acerca y le hace la propuesta. Che, Cipriano, yo quiero proponerte un negocio. Va el negocio. Querés ganarte buena plata, pero te estoy hablando de mucha plata. Sí, sí, señor. ¿Qué hay que hacer? Y ahí le comparte su plan. Mira, Cipriano, te voy a decir algo, pero entre nosotros dos, arriba por TV. En Ecatú. Quiero que me ayudes a matarle a mi papá. Qué loco. Eh. Cipriano, que era también un joven de 22 años, un poco mayor que él nomás era. Sí. De buena primera, parece que recula, parece que no acepta, déjate de joder, que yo en lío no me quiero meter, y abandona su trabajo. Y va a trabajar a la quinta de otro, pero que no queda lejos de ahí. Entonces Gastón va hasta esa quinta y le vuelve a insistir a Cipriano. Cipriano, pensanas, amigo, es buena plata. Y vos tenés que matar al viejo nomás. Hasta que finalmente le convenció. Le convenció. Correcto. Acordaron entonces el, el crimen. Y en la noche del 26 de julio de 1915 tenía que presentarse Cipriano a la casa de Gastón y él llevaría las armas homicidas, concretamente hachas, hachas. Y claro, era jornalero, hachero, sabía perfectamente cómo manejar aquello, ¿no? Eh, Cipriano entra a la casa, le recibe Gastón y le dice, bueno, mi papá todavía no vino, porque justo el señor había ido a Asunción y todavía no llegaba, era ya la noche, ¿no? Eh,
pero mi mamá ya se acostó a dormir. ¿Qué te parece si empezamos con ella? Y le lleva a Cipriano al dormitorio de la mamá. Consulta, profe. Sí, O sea, ya le iba, ¿cómo se dice? Ya le iba a matar a la mamá de Yapa nomás, ¿verdad? Ya para quedarse con todo. hay muchas versiones. Hay versiones que dicen que Gastón solo quería matar al papá y Ujú. que fue idea de Cipriano León, nomás de Yapa, como vos decís, matar a la mamá. Sin embargo, si uno ve los documentos que están en el Palacio de Justicia, en las declaraciones ahí figura que fue el mismo Gastón el que lo condujo al dormitorio donde dormía la mamá. Ya. Y le indicó, el mismo Gastón le indicó dónde debía dar el hachazo. Y ahí nomás, delante de él, estando la señora dormida, Cipriano le descarga dos fuertes hachazos en la mera cara. Uno que le parte el cráneo y el otro, según el informe médico de la época, que le desprende el maxilar inferior. Pero la señora murió en el Al acto, instante, sí. al instante. Claro, a juzgar por el traumatismo craneal feroz que tuvo, es muerte instantánea. Y luego faltaba venir el papá. Entonces se esconden ahí en el dormitorio, uno a cada lado de la puerta. Hasta que más tarde escuchan que el viejo va entrando y va subiendo las escaleras y apenas abre la puerta del dormitorio, allí Cipriano le asesta un golpe de hacha en la cabeza y al caer al suelo lo remata con varios otros golpes, todos dirigidos a la cabeza. Y mueren así los dos. Gastón Gadín no fue el autor material, él no tomó parte, digamos, física en los asesinatos, pero en todo momento él estuvo dirigiendo, de modo que era tan homicida como Cipriano León. Luego quisieron encubrir esto para que parezca un accidente. Y antes pues no había gas ni nada por el estilo, entonces siempre se tenía en el depósito un montón de latas de querosén para la cocina, etcétera. Y ahí empezaron a acarrear latas de querosén y empezaron a regar por los cuerpos en la cama, en la habitación, para prenderle fuego. Y con eso incendiar la casa y dar la apariencia de que la pareja murió en la cama y solamente se encontrarían huesos calcinados y aquello fue un desgraciado accidente. Todos felices, todos contentos y Gastón se convertiría en el heredero de todo aquello. Pero no contaba con la típica solidaridad de los paraguayos. Ni bien empezó a incendiarse el dormitorio, ya los vecinos a través de las ventanas vieron las llamaradas. Y una de las señoras empleadas que estaba luego ahí en la casa olió el humo, le pareció algo raro y vio el fuego y enseguida todo el vecindario, ya sabe cómo el Paraguay, todo el vecindario se movilizó, venían con sus baldes de agua, lo que sí, apagaron el fuego en un santiamén. Y le salió mal la jugada, porque los cuerpos sí sufrieron quemaduras, digamos, en parte, parciales, pero se quedaron así, intactos. De inmediato, por supuesto, acuden las autoridades a un incendio, vienen los bomberos, viene la policía y encuentran los cadáveres. ¿Eh? Cuando hacen la inspección de los mismos, enseguida descubren que las heridas no fueron hechas por el fuego. Y descubren las heridas producidas, dice el informe médico forense, por un arma muy filosa y pesada. Entre Bastante, paréntesis, hacha. bastante contundente un hacha. O sea, Bastante contundente, sí. no Porque fue una incluso buena arma se encontraron no solamente charcos de sangre, sino restos de hueso. de sesos, Hija, la metida cefálica por el piso. O sea que el golpe fue tremendo y por lo menos queda ese consuelo ya, el chupé de que estas pobres personas murieron de inmediato, ¿verdad? Y bueno, ahí está el caso. Acá tenemos un doble homicidio.
Y la policía empieza su investigación. En un primer momento no sabían qué ocurrió, porque la primera testigo, que fue la empleada que estaba en la casa, cuando vio el humo, cuando vio el fuego en la habitación del matrimonio, pasó por delante del dormitorio de Gastón Gadín. El tipo, después de los homicidios, se acostó a dormir plácidamente como si nada. Le prendió fuego, el tipo se fue a dormir. Y cuando esta empleada pasó por ahí, vio que Gastón estaba durmiendo y ahí le despertó a los gritos, incendio, incendio, incendio. Y él se despertó. Esto entonces deja un poco la duda a la policía. El hijo no pudo haber sido porque estaba plácidamente dormido cuando se desató el incendio. Aparte, profe, yo creo que en esa época, un caso así de una persona que le mata a su familia, o sea, a sus padres en Paraguay era algo muy raro, o sea, creo yo, ¿verdad? No, fue toda una conmoción. Y vas a ver qué sucedió a causa de eso. Porque hoy no más, hoy por hoy, nos acostumbramos a los homicidios todos los días. Ya se nos volvió costumbre, desgraciadamente. Pero Paraguay no era así. No era así. Cuando ocurría un homicidio, salía en primera plana de los periódicos porque era la cosa más rara del mundo. Y peor todavía, un parricidio. Eso era impensable. Pero en un primer momento se pensó en criminales, en delincuentes, entraron para robar y tal, pero había muchas cosas que no cerraban para la policía, no cerraban. Y empezaron a sospechar del hijo. A fin de cuentas, todo apuntaba a que solo podía ser él. El tema es que no tenían pruebas, no tenían pruebas. Hasta que apareció una carta que le había escrito la chica, la novia, esta María Mayereyer, que le había escrito a Gastón, y en la carta decía: tené paciencia, tenele paciencia a tu papá, esto va a terminar, paciencia, no se te ocurra hacer esa locura que me dijiste. O Mm. sea que la carta daba a entender que ya Gastón se decidió a hacer una locura con su padre. Y bueno, apareció esa carta, la policía empezó a sospechar, pero no había pues pruebas así muy contundentes. Entonces un día, el jefe de policía, un comisario de apellido Patiño, se juega y le hace llamar a Gastón a la policía para una declaración formal nada más. Va a Gastón como si nada y le hace un juego psicológico, ¿eh? Le dice el comisario: mire, Gastón, ya sabemos todo. Usted mató a sus padres. Eso dijo para ver simplemente cuál era la reacción que tenía el joven. Y por supuesto, Gastón se sintió totalmente sorprendido, se sintió descubierto y lo único que atinó a decir: ¿quién contó? Cipriano. Mm. Y ahí cayó por su propia boca. Fue detenido formalmente, se le hizo la acusación formal por homicidio de sus padres y ahí estalló la población. Los titulares en los periódicos: parricidio en Villamorra. Imagínate lo que habrá sentido nuestra gente, el impacto de una sociedad que era mucho más conservadora de la que es hoy. Estamos hablando de 1915, hace más de 100 años. Eso fue un impacto. Y la gente se sintió horrorizada, más que indignada, horrorizada. Y más que nunca exigían un castigo ejemplar. Se le arrestó a Gastón Gadín, se le arrestó a Cipriano León y comienzan los procesos judiciales, que como te dije hace rato, duraron 2 años. ¿Por qué tanto Duraron tiempo, 2 años. profe? ¿Por qué tanto tiempo un caso ya que se tenía claro ya que pasó? Bueno, es que al principio no se tenía muy claro. Como te Ah, dije, al ya, o sea, principio había una sospecha, pero no cerraba del todo y las investigaciones seguían, se agotaron todas las instancias y a las largas, cuando el comisario ya sabía que no sabía más dónde agarrarse, ahí intenta esa chance. Voy a ver nomás qué me dice.
No, no, yo El entendí que, Cali. yo entendí que después de la confesión de Gastón, que después de esos 2 años después recién le ejecutaron. No, no, Ah, ya entendí ahora. durante ese proceso, ¿no? Y bueno, tuvo la defensa, la ley establece, el abogado, se llamaba en esa época todavía abogado de reos pobres, se hizo la defensa de Gastón Gadín, que fue una defensa bastante peliaguda, y luego te explico por qué, pero finalmente se dictó la pena capital, porque el código penal que tenía el Paraguay en esa época amparaba todavía la pena de muerte. Y una de las causales de pena de muerte era el parricidio. Mm, Dos causales generalmente te llevan automáticamente a la pena de muerte. El matar para robar, eso era automático. Imagínate, hoy el Paraguay quedaría sin población si aplicásemos esa ley. se Hoy, limpia todo. sí, matar hoy no es nada, como decía Cipriano León. Para mí matar no es nada. Eso te lo dice el paraguayo, el motochoro de la calle. Matar no es nada. Y la otra causante inmediata era parricidio, pero parricidio nunca se cometía. Y eso es lo que conmocionó tanto. Y bueno, visto lo que establece el Código Penal, pena de muerte para el parricidio, fueron condenados los dos por complicidad o actuar de forma conjunta, premeditadamente y alevosamente para asesinar a los padres de uno de ellos. Condenados por parricidio, se establece en el Código Penal pena de muerte y fueron sentenciados a morir fusilados, porque en Paraguay tradicionalmente la pena de muerte se llevaba a cabo por fusilamiento. Y te cuento una cosa, Alexis, la pena de muerte, ¿sabes dónde se llevaba a cabo en Paraguay? En Asunción. ¿Viste el Cabildo? El edificio Sí, del Cabildo, el viejo. sí, Y detrás está el murallón de sí. la costanera. Y bueno, ahí, en ese murallón, a orillas del río, ahí detrás del Cabildo, Ahí se ahí se organizaba. llevaban a cabo las ejecuciones. Sí. Pero como era una sociedad todavía sana, aunque teníamos pena de muerte, ¿verdad? Pero Ujú. se trataba de evitar el morbo. Que no se Por vea. eso, que no se vea. Los fusilamientos se hacían a la madrugada, generalmente a las 5 de la madrugada, cuando la gente todavía dormía, para evitarle a la población Ver. semejante espectáculo, ¿verdad? Y para evitar también que algo tan penoso se convierta en un espectáculo, Sí. porque sucede también. Sin embargo, el caso de Gastón Gadín causó tanto revuelo, tanta indignación popular, que se dictó que la ejecución sea pública Mm. y en horario central, a las 5 de la tarde. Todo el mundo se fue a ver, seguro. Todo el mundo se fue a ver, estuvo la prensa, se fotografió, se publicó otra vez a la prensa. Y quiero nomás aclarar, no es por el morbo de la época, porque como te digo, se trataba de evitar eso al público. Pero como este fue un caso tan conmocionado, es como para decir al pueblo paraguayo, vean, ya se hizo justicia, Sí. ya liquidamos al monstruo, hicimos lo que se tenía que hacer. Y era una manera como de tranquilizar también a la gente, ¿verdad? Profe, ¿se podría Y conseguir todo, o sea, fotos y eso, vos decís que se pueden encontrar del momento? sí, sí, hay fotos, hay fotos. Si uno va, por ejemplo, al Archivo Nacional, a la Biblioteca Nacional, a Ujú. la Biblioteca Nacional, ahí pide los periódicos de la época. Estoy buscando periódicos de la época del fusilamiento de Gastón Gadín. Y te van a dar los periódicos de la época con las fotos correspondientes. Todo fue fotografiado, el antes, durante y el después. Pero Era un caso único. me interesa la verdad, pues estoy seguro que a gente le va a interesar ver. O sea, o sea, es algo muy, muy llamativo. Imagínate que el país, el foco del país fue ver cómo le fusilaban a dos personas. Es algo inédito Claro, acá. si teníamos los medios con que contamos hoy, eso se hubiese transmitido en vivo y en directo. 100%. Dijiste, profe, Y, que y la defensa fue sí, muy, muy peliaguda. ¿A qué te referiste con eso? sí. Bueno, acá vamos en otro tema. Pero antes de eso, inmediatamente después del fusilamiento, se le fusiló a los dos, a Gastón Gadín y a Cipriano León, ¿eh? Uno al lado de otro.
Inmediatamente después del fusilamiento viene el oficial a cargo y le pega el tiro de gracia a cada uno de ellos para asegurarse de que hayan muerto. Y ahí nomás ya se alzan los cadáveres a dos cajones, los cajones baratos, alzados en una carroza, directo al cementerio del Mangrullo. Y te digo exactamente dónde se le enterró. Viste, vos te vas por la avenida Carlos Antonio López. Sí, Está la entrada principal del parque Carlos Antonio López, ¿verdad? Sobre sí, la avenida Carlos Antonio, la entrada principal. Ubícate en el portón. sí. A tu mano izquierda, ahí al lado de la entrada, a tu mano izquierda, ahí mismo estaba la tumba de Gastón Gadín. Y pasó algo curioso con esa tumba. Se le enterró ahí y a los pocos días la tumba amaneció profanada. Vinieron algunos o vino alguien, abrió la tumba, decapitó el cadáver y se robó la cabeza. ¿Qué? Esa es una curiosidad nunca aclarada. La Como si, cabeza del parricida de Villamorra fue robada de su tumba. como si fuera que la Nadie historia, supo. como si fuera que la historia ya no es luego lo suficientemente loca. Le agregaron esa Sí, cerecita. y ahí es donde podríamos iniciar un mito urbano, una nueva leyenda urbana, porque nunca se aclaró quién lo robó y para qué, con qué fines, dónde fue a parar. Anda sabe ahora mismo dónde está la cabeza de Gastón Gadín, porque se robó y hasta ahí se sabe. Y bueno, el porqué de lo peliagudo. Ese juicio, ese proceso tuvo severos vicios. Uno, cuando Gastón Gadín cometió el crimen, tenía 17 años. Él murió fusilado a los 19, Ujú. pero cuando cometió el crimen, tenía 17. Era ¿Eso qué menor de edad. significa? Era menor de edad. ¿Y qué establece la ley? La pena de muerte no se le puede dar a un menor de edad, se sustituye por pena carcelaria. ¿Por qué no se aplicó eso con Gastón Gadín si él era menor de edad? Segundo, Gastón Gadín no estaba del todo bien de la cabeza. Él tenía ciertos problemas mentales. Y ahí incurrimos en otro vicio. Porque una persona que no está bien de la cabeza es jurídicamente irresponsable. Es decir, no es dueña de sus actos. Entonces, tampoco se puede aplicar la pena de muerte a una persona que mentalmente no está sana. Equivale también a una pena sustitutiva. Oye. Y tercero, Gastón Gadín no era hijo de sangre del matrimonio Gadín, era adoptado. Entonces vos no podés Y catalogar. según nuestras leyes, No podés catalogar como parricidio entonces. no, según nuestras leyes tenía que ser hijo biológico para que sea parricidio. Mm. Entonces te das cuenta, hay tres vicios gravísimos que los jueces de la época pasaron por alto, no les importó. O sea que la pena de muerte de Gastón Gadín, con todo lo monstruoso que nos parezca lo que él haya hecho, pero fue totalmente al. Y la pregunta justamente, ¿por qué los jueces pasaron por alto esto? Sabían, claro que sabían, pero según mi opinión, según mi punto de vista, la presión popular hacia la justicia paraguaya con este caso concreto era tal que probablemente los jueces temieron una reacción popular en el caso de que Gastón Gadín no recibiera todo el peso de la ley. En pocas palabras, en vez de aplicar la ley tal cual, prefirieron darle el gusto a la masa. Pero Prefirieron darle el gusto a la masa. estoy seguro La que ellos, gente clamaba la cabeza. pero estoy seguro que ellos también Sí, se dieron el gusto. O sea, ellos también le querían matar, estoy seguro. Los jueces, digo yo, ¿verdad? y claro, claro, pero no es pues No lo es lo que correcto. corresponde. Claro, es evidente, No es lo 100%. correcto en ley. Esa fue una ejecución ilegal. Pero ante un crimen tan horroroso, ellos preferían calmar a la gente dándoles la cabeza de Gastón Gadín y literalmente se la dieron posteriormente. Alguien llevó. ¿Eh? Y Sí, nunca hubo una sospecha de quién llevó su cabeza o...
Nunca, nunca se Lo agarró, único que nunca. pensé yo es en su pareja, ¿verdad? Que habrá llevado, qué sé, no creo, ¿verdad? Pero es lo único que se me ocurre, la única persona relacionada a él que quedaba. Yo creo que esta pobre chica que quedó más horrorizada que ningún otro. Acuérdate Sí, esa famosa carta que la firma ella misma le trata de convencer, no lo hagas. sí. Y creo que después de que esto se descubrió, ella se borró del mapa. Y es lo más Porque el probable. otro, Cipriano León, sí tenía esposa y tenía una hija que le Ujú. visitaban en la cárcel. A Gastón, nadie. La mayoría de ellos se borró. Y probablemente el mismo papá se lo haya impedido teniendo en cuenta lo que ocurrió. No sea que mi hija a vos también te involucren en esto. Claro. Entonces, eso nos da un poco que pensar porque antes que aplicar justicia, aquella fue la famosa venganza social. ¿Eh? Sí. La famosa justicia retributiva, la venganza social. Dar más gusto al pueblo que clama la cabeza del culpable antes que los legalismos. Si lo tengan en cuenta, es menor de edad, no está bien de la cabeza y no es hijo biológico. Eso no importó y fue condenado a muerte y fusilado. Y fue el último caso de pena de muerte en Paraguay. Con él se cerró esto. Ya no se volvió nunca más a dictar pena de muerte en Paraguay después del caso de Gastón Gadín y Cipriano León. Fueron los dos últimos casos.